Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, para empezar, quiero que piensen en la respuesta a esta pregunta. Esta pregunta dice, ¿cuál era tu lugar favorito cuando eras niño? ¿Verdad? Entonces ustedes me van a describir cómo era, ¿verdad? Antes, su lugar favorito cuando eran niños. Am, ok, bueno. Entonces es importante que recordemos el uso de el pasado simple y el pasado imperfecto. ¿Ok? Bueno, entonces acá dice narrar y describir, ¿verdad? El pasado simple y el pasado imperfecto, ¿verdad? Para narrar usamos el pasado simple y para describir usamos el pasado imperfecto. Entonces dice, antes de estudiar la explicación, vamos a contestar estas preguntas. Mm, dice, en las siguientes oraciones, algunos de los verbos que están en negrita se refieren a acciones pasadas en progreso o acciones que ocurrieron repetidamente en el pasado. Identifica estos verbos, ¿verdad? ¿Verdad? Estos son verbos que están en negrita. Dice, ¿hay alguna palabra que nos ayude a identificar acciones habituales o acciones en progreso? Sí, sí, ¿cuáles? ¿Verdad? Entonces dice, aquí tenemos las oraciones. La A dice, cuando era pequeño, jugaba con mi hermano mayor. Entonces aquí, ¿qué palabra nos dice, por ejemplo, nos da el contexto? Sí, muy bien, ¿verdad? Aquí la palabra que nos da contexto es cuando era pequeño, ¿verdad? Entonces estamos hablando de algo en general, cuando yo era niño, ¿verdad? Entonces no hay ni un principio ni un final específico, sino que es como en general, solo estoy hablando de antes, ¿verdad? Entonces cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y pequeño es una descripción, es un adjetivo. Con adjetivos o descripciones siempre usamos pasado imperfecto, ¿verdad? Cuando era pequeño, era es verbo ser en imperfecto, persona yo. Entonces, cuando yo era pequeño, jugaba con mi hermano mayor. Jugaba significa que muchas veces o varias veces o que esta acción tenía mucha frecuencia en el pasado, ¿verdad? Entonces, yo jugaba con mi hermano mayor. Muy bien. En la B dice, el sábado pasado jugué al tenis. Aquí la palabra que nos da contexto es el sábado pasado. El sábado pasado es un tiempo específico, es un día muy específico. Tiene un principio y tiene un final. Entonces, cuando nos dan tiempos específicos o cuando hay límites de tiempo, siempre usamos pasado simple. Por eso dice jugué al tenis, ¿verdad? Entonces, miremos la diferencia. Yo jugaba significa que esta acción ocurría o pasaba muchas veces o con frecuencia en el pasado. Pero dice el sábado pasado, esto significa que solo pasó una vez específico, ¿verdad? El sábado pasado. Entonces, por eso usé pasado simple. Yo jugué al tenis, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que yo hacía con mucha frecuencia antes, sino que solo lo hice el sábado pasado, ¿verdad? Luego tenemos la C, dice, todos los días íbamos al parque, ¿verdad? Dice, ¿qué palabra nos da contexto aquí? Sí, muy bien. Todos los días, ¿verdad? Todos los días significa que esta acción era repetitiva, ¿verdad? Tenía mucha frecuencia, era una acción habitual. Entonces, para acciones repetitivas o habituales o con mucha frecuencia en el pasado, usamos el pasado imperfecto. Por eso dice todos los días. Era como una rutina. Y para rutinas también usamos pasado imperfecto. Todos los días íbamos al parque, ¿verdad? Esto era una costumbre, una tradición de nosotros. Para costumbres y tradiciones también usamos pasado imperfecto. Íbamos es verbo ir, nosotros en pasado imperfecto. Luego tenemos la D, ¿verdad? Dice, ellas siempre salían con sus amigos
hacían fiestas y bailaban mucho. ¿Qué palabra nos da el contexto aquí? Sí, muy bien. Siempre, ¿verdad? Siempre es como todo el tiempo, todos los días, todos los meses, todas las semanas. Entonces, esta palabra siempre nos dice que había mucha frecuencia, que era una acción repetitiva, que era una acción habitual, ¿verdad? Esto pasaba muchas veces. Era algo con mucha frecuencia. Entonces, con estas palabras, ¿verdad? Como por ejemplo siempre, siempre usamos pasado imperfecto, ¿verdad? Dice, ellas siempre salir, ¿verdad? Con sus amigos, hacían fiestas, hacer, y bailaban mucho. Entonces, esta palabra nos da contexto y con siempre, siempre usamos pasado imperfecto. Luego tenemos la E. Dice, Teresa jugaba al tenis mientras Claudia estudiaba. Aquí, ¿qué palabra nos da contexto? Ajá, muy bien. Mientras, ¿verdad? Cuando está la palabra mientras, esta palabra mientras conecta dos acciones que estaban en progreso al mismo tiempo en el pasado. Entonces aquí hay dos acciones. La primera es jugaba y la segunda es estudiaba, pero las dos estaban ocurriendo o estaban en progreso al mismo tiempo. Entonces cuando hablamos de dos o más acciones que estaban en progreso o que estaban ocurriendo al mismo tiempo, siempre usamos pasado imperfecto. Recordemos que cuando hay acciones en progreso, en el pasado, también podemos usar pasado progresivo, ¿verdad? Por ejemplo, Teresa estaba jugando al tenis mientras Claudia estaba estudiando. También es posible, ¿verdad? La voy a escribir. Entonces, cuando hablamos de acciones en progreso en el pasado o que estaban ocurriendo al mismo tiempo, usamos o pasado imperfecto o pasado progresivo, ¿verdad? Teresa estaba jugando al tenis mientras Claudia estaba estudiando. ¿Verdad? Entonces podemos usar así, ambas. Luego dice, don Alejandro pensaba en Teresa cuando ella lo llamó por teléfono. Aquí, ¿qué palabra nos da contexto? Muy bien. ¿Cuándo? Cuando también es un conector, ¿verdad? Cuando está en medio de dos oraciones, cuando es un conector. Y es cuando separa dos oraciones. Una oración, o perdón, una acción que estaba en progreso y la otra acción que interrumpió a la que estaba en progreso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál acción estaba en progreso aquí? Muy bien, pensaba, ¿verdad? Entonces, don Alejandro pensaba en Teresa cuando lo llamó por teléfono, ¿verdad? Entonces, la acción que interrumpe es llamó. Entonces, eh, él estaba pensando en Teresa cuando Teresa lo llamó a él. Entonces, él dejó de pensar, él paró de pensar porque contestó la llamada, ¿verdad? Entonces, como contestó, dejó de pensar, ya no estaba pensando, ¿verdad? Entonces, para esto, la acción en progreso igual puede ir en imperfecto o puede ir en pasado progresivo. Podemos decir, don Alejandro estaba pensando en Teresa cuando ella lo llamó por teléfono. Entonces, ambas opciones, las dos opciones son correctas, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos son como que algunos usos del pasado simple y del pasado imperfecto que ya aprendimos, solo para recordar, ¿verdad? Y acá tenemos ciertas expresiones de tiempo que se utilizan, que son usadas a menudo con el imperfecto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de veces estas expresiones de tiempo se usan solo con el imperfecto, ya que una funciona para describir
acciones habituales o acciones repetitivas. Entonces, estas expresiones de tiempo indican frecuencia, ¿verdad? Entonces, frecuencia significa que pasaban muchas veces, pasaban algunas veces, pocas veces, pero no solo es una, sino es dos o más veces, entonces se usa pasado imperfecto. Entonces tenemos a menudo. A menudo significa igual que a veces, ¿verdad? Con frecuencia también es igual que a veces. Algunas veces significa lo mismo que a veces también. De vez en cuando también significa lo mismo que a veces. Muchas veces es como más, ¿verdad? Como más seguido, con un poquito más de frecuencia, ¿verdad? Siempre es siempre, todo el tiempo, todos los días, todos los meses, ¿verdad? Y aquí está, todos los días, todos los meses, todos los años, ¿verdad? Entonces, con estas expresiones de tiempo, siempre usamos imperfecto, porque estas indican frecuencia, ¿verdad? Y frecuencia quiere decir que una acción pasa más de una vez, o sea, dos o más veces. Muy bien. Igual, aquí hay otros ejemplos. Dice, nota la diferencia de significado en las siguientes oraciones, donde el pasado simple denota una acción pasada completada y el imperfecto es usado para describir acciones repetitivas o habituales. Entonces dice, la semana pasada fuimos a la playa. Y versus, íbamos con frecuencia a la playa. Entonces la semana pasada fue solo una vez. Entonces la semana pasada nosotros fuimos a la playa. Por eso usamos pasado simple. Pero si yo digo, íbamos con frecuencia a la playa, ¿verdad? Íbamos es nosotros ir, ¿verdad? En imperfecto. Con frecuencia significa como a veces, ¿verdad? O sea, muchas veces. Entonces, es más de una vez, ¿verdad? Era como una acción repetitiva que pasaba mucho. Entonces, por eso usamos imperfecto. Ahora dice, anteayer comí paella versus a menudo comía paella. Entonces dice, anteayer comí paella. Anteayer es un día específico. Esto significa que solo pasó una vez. Por eso usamos pasado simple, ¿verdad? Yo comí paella. Después dice, a menudo. A menudo es como con frecuencia, a veces, ¿verdad? Entonces es más de una vez, ¿verdad? Era como algo habitual, algo repetitivo, que tenía frecuencia. Entonces usamos imperfecto. A menudo yo comía paella. Entonces esto pasaba más de una vez, pasaba muchas veces. Luego dice, el mes pasado Vicente jugó al tenis 2 veces. El mes pasado es un tiempo específico, hay límites de tiempo, por eso pasado simple. Versus, en Costa Rica Vicente jugaba al tenis de vez en cuando. De vez en cuando es como a veces, como pocas veces, ¿verdad? Pero es más de una, entonces era algo repetitivo. Por eso usamos imperfecto, jugaba. Dice, las expresiones de tiempo como de repente, ¿verdad? Siempre usan el pasado simple. Y otras expresiones como anoche, ayer, hace 3 días, la semana pasada, pueden ser usadas ya sea con pasado simple o con imperfecto, ¿verdad? Mm, muy bien. Por ejemplo, de repente es como de repente, ¿verdad? Solo pasó una vez. Es como algo que no esperamos, es algo inesperado. Por eso usamos pasado simple. Entonces dice, anoche fuimos al cine, ¿verdad? Anoche es como ayer en la noche es algo específico, por eso usamos pasado simple. Dice, anoche yo miraba televisión mientras Felipe leía. Entonces, si solo usamos estas, anoche, ayer, hace 3 días, la semana pasada, si solo usamos como, si solo hay una acción, siempre usamos pasado simple, si solo hay una acción. Pero si hay dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo, podemos usar imperfecto o pasado progresivo con estas. Solo si hay dos o más acciones
en progreso. Pero si solo hay una acción, solo usamos pasado simple. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos esta conversación, ¿verdad? Entonces quiero que le pongan primero pausa al video. Segundo, que lean la conversación, ¿verdad? Tercero, que piensen qué significa todo, ¿verdad? Léanlo 2 veces. Y cuarto, necesito que le tomen foto a esta conversación porque después ustedes tienen que contestar unas preguntas, ¿ok? Entonces, por favor. Excelente. Bueno, entonces aquí después tenemos estas 3 preguntas, ¿verdad? Entonces lean la conversación otra vez y respondan estas preguntas, ¿ok? Escriban las respuestas en su cuaderno. Entonces pónganle pausa al video, respondan las respuestas de su cuaderno y después comparan las respuestas con la otra diapositiva. Muy bien. Entonces aquí ya están las respuestas correctas, ¿verdad? Entonces ustedes ya comparan. Si tienen más preguntas, me las hacen en Zoom, ¿ok? Bueno, entonces aquí están algunas de las palabras que están en la conversación, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un vocabulario de la geografía, ¿verdad? Entonces dice, tenemos número 1, las cataratas, ¿verdad? Las cataratas, es esto, las cataratas. Número 2 tenemos el río, ¿verdad? Que el río es todo esto, ¿verdad? Tenemos el río. Número 3 tenemos la carretera, ¿verdad? Esta es la carretera o el camino, ¿verdad? Después tenemos el número 4 que es el puente. Este es el puente, ¿verdad? Aquí pasan carros, personas, ¿verdad? Entonces, como acá está el río, necesitamos un puente para poder cruzar o pasar, ¿verdad? El número 5 es el pueblo, ¿verdad? Este es el pueblo. El pueblo es como un lugar pequeño, no es una ciudad, ¿verdad? La ciudad es como el centro y hay de todo, pero el pueblo es como una mini ciudad muy lejos de la ciudad, ¿verdad? Entonces ese es el pueblo. Al número 6 tenemos el lago, ¿verdad? Este es el lago. Entonces, como ven acá, el lago es más grande, ¿verdad? El lago es más grande que el río. Entonces, el río va, viaja y va a caer acá, al lago, ¿verdad? Entonces, siempre se unen al final, ¿verdad? Luego tenemos el número 7 que es el valle. El número 7 es el valle. El valle es como la parte más baja, ¿verdad? Y los valles están rodeados de montañas, ¿verdad? Luego tenemos número 8 es la montaña, ¿verdad? Son las montañas. Acá en Guatemala tenemos muchas. Muy bien. Después tenemos otras palabras, ¿verdad? Está la autopista, que es esto, ¿verdad? Donde pasan todos los carros, ¿verdad? Y no hay parada, es como todos van a una misma velocidad, no hay nada, ¿verdad? Solo recto. Luego tenemos el bosque, ¿verdad? Acá en Guatemala hay muchos bosques, ¿verdad? En los bosques hay árboles, hay ríos, hay montañas, ¿verdad? Hay monte, hay flores, hay naturaleza, ese es el bosque. Luego tenemos el campo. El campo es como lo contrario de la ciudad, ¿verdad? Entonces esta es la ciudad, hay carros, tráfico, edificios, casas. Pero en el campo, ¿verdad? Es como hay granjas, hay árboles también, ¿verdad? Es como lo contrario de la ciudad. Luego tenemos la colina. La colina son como, no son montañas, la colina son como mini montañas o montañas más pequeñitas, ¿verdad? Que podemos como caminarlas, pero son como pequeñas, no tan altas, ¿verdad?
Luego tenemos la costa. La costa es como la orilla, ¿verdad? Donde la tierra y el mar se juntan, ¿verdad? Es como, esa es la costa, ¿verdad? Aquí hay un faro, aquí está el mar y aquí está la tierra, ¿verdad? Entonces, donde el mar y la tierra se juntan, se llama costa. Después tenemos la isla. La isla es como una pequeña porción de tierra que está en medio del mar, ¿verdad? Entonces está todo el mar y la isla es una pequeña porción de tierra en medio de todo el mar, ¿verdad? Ese sería. am, Después tenemos am, otras palabras, ¿verdad? Otro vocabulario dice el mar. Bueno, entonces el mar es como todos los océanos juntos, ¿verdad? Como en general es como el nombre de todas las aguas juntas, ¿verdad? Luego está el océano, ahí está el océano Atlántico, el Pacífico, ¿verdad? Hay diferentes océanos alrededor de todo el mundo. Luego tenemos la playa, ¿verdad? Aquí a todos nos gusta la playa. Acá también hay muchas en Guatemala. El puerto. El puerto es como, ¿cuál es la diferencia entre la costa y el puerto? La costa es como la naturaleza, ¿verdad? Pero el puerto también es como la orilla, donde está la tierra y el mar, pero es donde los barcos llegan y desembarcan y ponen todos los productos, las mercaderías. Ese es el puerto, ¿verdad? Después está la selva. La selva o la jungla son lo mismo, ¿verdad? Acá el clima es como húmedo, llueve más, hay como muchos árboles, muchas palmeras, muchas lianas, ¿verdad? Entonces la selva y el bosque son diferentes, ¿verdad? En el bosque es como hay más árboles, ¿verdad? Pero la selva es como más húmeda y es como más llena de naturaleza. Luego está el volcán, ¿verdad? Entonces, igual acá en Guatemala hay varios volcanes. Ok, entonces después de esto, am, ustedes van a hacer la actividad 23. Las instrucciones dice, asocia estos nombres con las palabras presentadas. Entonces, tenemos estos nombres. Entonces, ustedes van a usar las palabras del vocabulario de la geografía y las van a asociar con estos lugares. Muy bien, esa es la primera tarea, por favor. Es importante que la hagan. Después, van a hacer también la actividad 24. Dice, en parejas organicen las palabras relacionadas con la geografía en las siguientes categorías. Entonces van a clasificar las palabras que aprendimos hoy en estas categorías, ¿ok? Y después vamos a hacer la actividad 25. Esta la vamos a hacer en clase, pero si quieren prepararse, pues es mejor, ¿verdad? Entonces, esta la vamos a hacer mañana, pero si quieren prepararse un poco, está bien. Entonces, aquí terminamos. Nos vemos mañana. Que tengan feliz día. Adiós.